tal? Hola, hola. Estamos aquí una vez más en un Facebook Live para seguirte compartiendo el regreso a casa, al menos desde mi propia historia, desde mi experiencia. Este es un relato y pues estoy muy contento. El día de hoy es un día especial porque voy a estarte compartiendo muchas de las cosas que suceden a través del despertar del corazón, cuando el corazón empieza a activarse. Al menos así me pasó a mí. Te voy a compartir cómo lo estoy viviendo, cómo lo viví, cómo lo estoy viviendo. Te he contado en las historias pasadas, en las transmisiones pasadas, te he contado un poquito sobre lo que pienso que le pasa a la mayoría de los seres humanos. Te conté sobre esta analogía del balín, esta metáfora del balín, donde estamos en un laberinto y vamos dando tumbos y tratamos de sobrevivir, tratamos de llegar a algún lado, tratamos de alcanzar algo, nos programan para tratar de salir, como si el propósito de llegar a esta vida es salir de esta vida, ¿no? Muchos incluso terminan muriéndose de alguna u otra manera y parece que es lo normal, parece que es como el estado, los índices de gente con depresión, de personas con ansiedad, de múltiples enfermedades que ahora se llaman hasta crónicas y nos hemos vuelto como expertos en ese tipo de enfermedades a nivel de sociedad. Entonces nos hablan de esta neurosis, de esta parte como la historia del balín, donde tratamos de salir y tratamos de estar como avanzando hacia algún lugar, dando vueltas, dando tumbos, sin necesariamente saber qué hacemos, o como en mi caso que te platiqué, pensando que estoy haciendo lo correcto, juzgando las cosas que están bien y están mal, buscando el famoso tema de hacer el bien. Yo era experto en tratar de hacer el bien y de ir llevando una vida, digamos que como marca, digamos, la sociedad. No hay nada malo en ello, nada más es si estás muy convencido de eso, pues adelante, por supuesto, pero este Facebook Live lo que trata es de confrontar esas ideas, las ideas convencionales sobre todas las cosas, sobre la existencia, sobre la física o lo físico, sobre la familia, sobre los padres, sobre los hijos, sobre la vida misma. Y entonces me he propuesto con esta serie de transmisiones que nos hagamos estas preguntas y enfrentar la vida para ver si podemos descubrir de alguna manera que las cosas pueden ser distintas a las que nos enseñaron y por qué no cambiar las nociones, los modelos de todo lo que nos sucede hacia modelos que nosotros podamos estar convencidos por nuestra propia experiencia, que podamos descubrir, y esa es la invitación, ese es el viaje de regreso a casa, que nosotros podamos descubrir nuestra realidad y cómo nosotros podemos crear esta realidad desde lo que nosotros somos capaces de concebir y desde lo que nosotros somos capaces de crear por nosotros mismos, ¿no? Entonces, toda la parte que te había estado contando, pues te conté sobre mi infancia, que probablemente tenga que ver con la infancia de algunos de ustedes, donde nuestros papás vienen de otros balines, ¿no? Personas que, como el balín, como la historia del balín, simplemente nacieron sin preguntarse y simplemente los pusieron ahí en el laberinto y entonces vivieron tratando de sacar o salir de ese laberinto y entonces no tuvieron tiempo de amar a sus hijos, no tuvieron tiempo de enseñarles, no tuvieron tiempo de decirles que había mucho más que ese laberinto y que la vida consistía en cosas muy distintas a las que aprendemos en ese laberinto, ¿no? Y entonces te conté de eso, te conté también cómo yo estaba en esa historia del balín, muy metido en esa historia del balín, y además sin darme cuenta, por supuesto, sin saber que era un balín, y eso me llevó a pagar precios muy altos. La intención de este tipo de transmisiones es que esto le sirva a alguien, que te sirva a ti en algo que pueda ayudarte en tu vida, pero también que te sirva a ti para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para un amigo, para personas que ojalá algo de lo que yo estoy compartiéndote, que lo hago con todo el alma, con todo el corazón y con todo el propósito de que esto tenga un sentido
y una contribución a tu vida, y entonces se lo puedas llevar a esas personas y puedan ahorrarles mucho de lo que es de repente un sufrimiento, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento podemos elegirlo, ¿no? Podemos elegir sufrir. Hoy estoy convencido, aunque la vida no necesariamente es sencilla, pero hoy estoy convencido de que el sufrimiento es innecesario, de que es un estado de la mente, de que aunque es una programación mental, y que aunque mis papás sufrieron mucho, y que aunque yo sufrí mucho y los papás de mis papás sufrieron mucho, no necesariamente ese sufrimiento se requiere perpetuar, ¿no? No necesariamente esa programación, si lo vemos como una programación, tiene que seguir funcionando en la vida. La vida puede ser totalmente distinta, como tú quieras llamarle a eso, ¿no? Hay gente que desde la religión le llama a eso el cielo y la tierra, le llama a eso el paraíso, le llamamos una nueva era, ¿no? Michelle menciona mucho este tema de la era dorada. Particularmente a mí no me resuena tanto ese tema de la era dorada, porque tal vez simplemente porque no lo entiendo. A mí me gusta llamarle a eso el regreso a nuestra casa, el regreso al corazón, el regreso, me gusta mucho la palabra magia, el regreso a la magia. Hay muchas cosas que tienen connotaciones que nos proyectan con cosas negativas o con cosas que hemos escuchado. No importa, por eso no me estoy apegando al concepto, es el que tú elijas, pero se trata de un estadio que yo lo relaciono con el corazón, que es un estadio del sentimiento de paz, del sentimiento de armonía, de un brote, eso sí me gusta como la metáfora, un brote como una flor que se siente, cómo se expande, cómo abre, como una primavera, como tú quieras llamarle, ¿sí? Entonces yo estoy convencido y puedo decirlo así, ¿no? Convencido científicamente, aunque ese es mi trabajo, ese es mi área, es lo que hacemos, investigamos mucho sobre esto que te estoy platicando, no es algo que estamos diciendo nada más porque hayamos visto o leído un librito, sino que investigamos sobre esto, lo aplicamos en múltiples cosas y lo vemos de forma empírica en la práctica, lo vivimos nosotros, pero también lo vemos con muchos de nuestros clientes o pacientes y cómo esto que te estoy platicando funciona. Entonces vamos a verlo, cómo nació esto. Ya te fui platicando esta historia del balín y en lo que fue mi caso, pues ciertas cosas que fueron programándome sobre el sufrimiento, sobre la inmadurez, ¿no? Hay que reconocer eso, la inmadurez que muchas veces tenemos, ¿no? A veces tenemos 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos años, 50 y tantos años, 60 y tantos años, y seguimos siendo inmaduros, seguimos haciendo berrinches, eso es como muy común. La pregunta es, ¿tendrá que ser natural? ¿Tendrá que ser así? ¿Qué se requiere para que alcancemos una madurez emocional y para que eso nos lleve a una madurez espiritual? Y cómo esa madurez espiritual se ve y se manifiesta de forma distinta en cómo nosotros somos y en lo que hacemos, ¿no? Entonces, y ese camino, cómo se camina, cómo se hace, cómo se es, qué se tiene que pasar. Entonces, al menos yo quiero dejarte este testimonio de lo que a mí me fue pasando y cómo hoy se siente totalmente distinto, ¿no? Yo no podía ni siquiera soñar que iba a ser una transmisión en vivo a los 12, 15, 16 años. Si tú ves mis fotos, primero estaba más así cuadrado porque siempre fue fútbol americano, pero además una cara de seriedad, una cara de dureza. Yo me veo en mis fotos y me veo duro, además recuerdo esa época, y es muy serio, muy entre tímido, serio, como tú le quieras llamar. Simplemente pues no me salía a platicar, no me salía a hablar, no me salía decir nada. Siempre podía haber un concurso y era de los más callados, ¿no? Y yo de niño no era así, obviamente, pero de niño muy chiquito, ¿no? Y entonces te estoy platicando cómo ha sido esa transición y todo lo que he pasado y lo que he descubierto y los precios que he pagado. Te conté en la última transmisión de la semana pasada uno de los procesos muy importantes que yo recomiendo, que es esta reingeniería, como sea que tú la quieras ver. Si conoces algo, qué maravilla, ¿no? Compártelo, escríbelo, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, sé que Cheli, que nos está aquí saludando, ella dice, venimos a ser felices, de amar y a perdonar. Totalmente también convencido de eso. Araceli, ella sé que ha tomado varios cursos, algunos los hemos compartido, por ejemplo los cursos transformacionales, etcétera, pero ella, por ejemplo, me acuerdo que tomó incluso antes de los talleres transformacionales algo
ahorita se me olvida el nombre de un experto en esto, ahorita se me fue el nombre, pero seguramente hay, o tú conoces algo, compártelo, ponlo aquí, si has tomado, aunque sea terapia, ¿no? Con alguna persona, algún psicólogo, etcétera. Pero mi punto es, ¿no? Mi mamá dice que de niño siempre cantando caballito blanco, caballito azul, dime cuántos años tienes tú, etcétera, ¿sí? Entonces, esa parte de cantar la estoy recuperando, ¿no? Ahora sí, también muchas veces me descubro cantando, volviendo a cantar y volviendo a soñar, y se me olvida, nadie dice que se hagan las cosas bien. Yo no estoy hablando hoy en día de que estoy haciendo las cosas bien, no estoy diciendo eso, pero estoy volviendo a estar contento, ¿no? Y eso me lleva a cantar muchas veces, ¿no? A veces me enojo, a veces me sale también mi parte oscura, por supuesto, creo que a todos, pero cada vez me reconozco más, cada vez me puedo perdonar más y puedo compartir mi vida con otras personas, puedo ser feliz, etcétera, ¿no? Si mis hijos hoy me conocieran, sé que estarían orgullosos y venían una nueva versión de mí, y eso es lo que me inspira, ¿no? El saber que hoy puedo ser algo diferente para mi mamá, para mi papá, para mi esposa, para mis hijos y para el mundo, para los clientes que atendemos, y básicamente la forma en la que los atendemos es con amor, ¿no? Entonces, vamos a seguir platicando. También, por supuesto, esto que están haciendo de participar me encanta. Por ejemplo, Josué, de allá sigue, me imagino que en Oaxaca, dice, ¿cómo saber que nuestras decisiones son las correctas? Yo no sé, tampoco. Hay muchas, siempre son las correctas porque te llevan al momento en donde estás, pero la invitación y todo este proyecto que le estamos planteando es poder llegar a vivir una vida donde no hay que tomar decisiones, ¿sí? ¿Cómo sería una vida? Imagínate eso, ¿cómo sería una vida? ¿Qué sentirías? ¿Qué podrías crear? Sobre todo, ¿qué sentirías, ¿no? ¿Cómo vivirías esa vida si ya no tuvieras que tomar decisiones? Yo sé que eso suena raro porque parece que tenemos que tomar decisiones siempre, pero no necesariamente es así. Ahorita te voy a hablar de eso. El secreto es lo que he estado diciendo desde el principio, desde las primeras transmisiones. El secreto es regresar al corazón, volver a sentir, ¿no? Volver a sentir y dejar esto que nos decían siempre. Suena a leyenda, suena a dicharachería, suena a película barata, romántica, no sé a qué te suena a ti, pero siempre nos dijeron, o se dice, persigue tus sueños, ellos saben el camino, sigue tu corazón, ¿no? Don Juan de Carlos Castañeda, el famoso personaje de las enseñanzas de Don Juan, dice que sigas el camino del corazón, Josué. Ese camino se siente, no se entiende, no se sabe, no se decide, ¿sí? Simplemente se sigue. Sé que ahorita puede sonar a algo raro, pero estas pláticas, estas transmisiones tienen la intención de ayudarte a saber cómo llegar a eso, ¿no? Uno de los libros que más me marcó en mi vida, bueno, hay muchos libros que me encantan, pero un libro que yo tengo como colección, tengo dos versiones del mismo libro, porque uno es con pasta dura, ya sabes, cuando quieres guardar uno, no sé dónde está, debe estar allá con mamá, pero se llama El Alquimista, de Paulo Coelho, ¿no? Sinceramente no soy tan fan de Paulo Coelho, no me gustan todos sus libros, pero El Alquimista tiene algo especial. Y la parte medular de lo que dice El Alquimista es esto que te estoy diciendo, Josué, pero por supuesto para todos, ¿no? Llega un momento, allí en El Alquimista le llaman el alma del universo, el alma universal. Entonces, cuando tu alma se conecta con el alma del universo, esa alma te va guiando, te va despertándote y te va llevando de la mano para llegar, pero se siente como si ya hubieras llegado. Cuando lo sientes, cuando tú tomas una decisión, siempre te queda la sensación de si tomaste la decisión correcta o no. Por más que te asegures de tener la información completa, siempre se queda esa sensación. Y cuando tomas una decisión, siempre se requiere como esperar a ver si esa decisión fue la correcta, para que entonces tú puedas sentir paz y puedas sentirte completo. Pero empezar a vivir desde el corazón y seguir tu corazón, aunque suene ahorita raro, te lleva a estar en paz siempre. Estar en la sensación de que aunque estés pasando por momentos dolorosos, aunque estés pasando por momentos difíciles,
aunque parezca, ¿sí? Esto es muy importante, aunque parezca en este momento que no se están dando las cosas que tú estás buscando, es más, aunque parezca que vas en sentido contrario, pero cuando tú sientes que ese es el llamado de tu corazón, entonces sientes una paz infinita, una confianza infinita y un entusiasmo infinito. Entonces muchas veces me ha pasado eso, ¿no? Y entonces regresas simplemente a hacer lo que se requiere hacer. Te voy a decir una analogía. Ojalá aprendiéramos a vivir así. Bueno, a mí me sirve muchísimo, ¿no? A mí me gusta correr, y me gusta correr bien, o sea, distancia y hacerlo con técnica. No sé qué tanto conozcas el tema de la técnica, pero no necesitas saberlo, nada más sígueme en esta idea, ¿no? Entonces, cuando vas corriendo, pero piensa en cualquier ejercicio que tú sepas hacer, cuando vas corriendo llega un momento en que te empiezas a cansar, ¿no? Y entonces vuelve pesado, se vuelve difícil el seguir avanzando, ¿no? Y te falta, no sé, tiempo, kilómetros, etcétera. Y entonces algo que yo me recuerdo siempre es regresa a la técnica, ¿no? Regresa a lo básico, regresa al momento presente, concéntrate, pon tu atención en la respiración, vuelve a regular tu respiración, no te aceleres de querer llegar, ¿no? Vuelve a conectar con lo esencial, con el movimiento, el ritmo de tus brazos. Por supuesto depende de la técnica que cada quien utilice, pero el ritmo paralelo, la postura, la espalda recta o lo más recta posible, con las piernas paralelas, la pisada, levantando los talones, etc. Y entonces te aplicas en la técnica, y el concentrarte nuevamente en dar el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso hace que toda la historia y la jornada que todavía estás pendiente, que todavía te falta para seguir avanzando en ese maratón o en esa carrera atlética, digamos, entonces pierde tanta importancia, y entonces te concentras en lo esencial de la vida, en este caso en lo esencial de la carrera, y eso hace que salgas, ¿no? de tu preocupación, del estado de carga. Y pienso que es lo mismo en la vida, ¿no? Entonces, en la vida, ¿cuántas veces, y es lo que me pasaba a mí muchísimo, cuántas veces estamos preocupados por lo que sigue, por lo que voy a hacer, por lo que pasó, por si lo hice bien, ¿no? Por las decisiones, como decía José, por las decisiones que tomé, si fueron las correctas o las correctas, ¿no? Entonces, es muy común que eso vivamos y que eso pasamos. A mí me pasaba todo el tiempo, ¿no? Y estoy aprendiendo, lo que fui aprendiendo es a soltar eso y a concentrarme. Tal vez las cosas, todavía no llego a la meta, ¿no? Todavía falta mucho, tal vez. Es más, no sé, ¿no? Seguramente ha pasado que estás en una carrera donde ni siquiera sabes cuánto falta, ¿no? Una caminata en la montaña, etcétera. Entonces, no sé, pero yo lo que sí sé es que estoy aquí, que todavía puedo respirar y que todavía puedo seguir avanzando. Y que si me concentro en avanzar lo mejor posible, el siguiente paso, y luego el siguiente paso, y luego el siguiente paso, va a ser difícil que me detenga. ¿Has sentido esa experiencia? Y entonces simplemente me concentro en la respiración, me concentro en hacer lo que estoy haciendo con amor, en vivir este momento con máximo esplendor, sentir con todo mi ser, sentir con mi corazón lo que en ese momento estoy haciendo, dedicarme, entregarme a lo que estoy haciendo con pasión, con amor, con devoción, con dedicación. Y sé que seguiré el siguiente paso, y sé que vendrá el otro, y caminaré, y a lo mejor hoy mismo tengo definido lo que va a suceder mañana, ¿no? He vivido momentos con Michelle, ¿no? Varios allá en Colombia, etcétera, donde no sabíamos qué iba a seguir mañana, el día siguiente, ¿no? Cuál iba a ser el movimiento, y sabíamos que había que tomar una decisión el viernes o el jueves, y era martes o miércoles, ¿no? Y cómo ser felices así, sabiendo que el viernes puede colapsarse todo, ¿no? Y nunca se colapsó, ¿no? Y siempre siguió, y siempre fluyó, y siempre nos fuimos moviendo. Y es lo que yo quisiera, no sabes el anhelo que tengo de enseñarle esto a mis hijos. Y a lo mejor cuando hago esto de hablarte a ti, hablar aquí, es porque quisiera que ellos también me escucharan y que supieran que no tenemos por qué preocuparnos, y que no tenemos por qué sentir algo pesado el camino, aunque ese camino ni siquiera se puede ver. Es como si tuviéramos neblina y poder disfrutar la neblina. Imagínate una tormenta y está lloviendo y no sabes qué va a pasar allá adelante, no sabes qué hay allá adelante, pero tú puedes decir: aquí estoy, y llueve, y sientes la frescura, y hueles la tierra mojada, y juegas con el agua, y brincas, y bailas, y cantas, y te mojas, y sigues simplemente avanzando, ¿no? Y la tormenta, por definición,
termina en algún momento, ¿no? Termina y siempre se abre el sol, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces preocuparnos y por qué no aprender a vivir las tormentas de nuestra vida también de la misma forma como aprendemos a vivir un día soleado, ¿ok? Pero bueno, de eso se trata esto precisamente. Entonces escríbeme así como hizo Josué, como lo que estás diciendo, y ayúdame a que podamos platicar de esto. Y justamente esta parte que te fui diciendo, este proceso donde se abrió mi corazón, el que sea que tú encuentres y todo el tiempo que puedas, ¿no? Contaba hoy la historia a una de las personas aquí de la clínica, uno de nuestros clientes, le contaba de un libro de esta Elizabeth Kubler-Ross, donde cuenta la historia de que ella se metió en un hotel y que en un proceso espiritual, no me acuerdo exactamente los detalles, pero en esa experiencia se pudo ver, ¿no? Creo que el número son 150, 200, pero bueno, un montón de vidas pasadas, un montón de memorias pasadas, y pudo volverlas a experimentar y volverlas a sentir. Y después de esa experiencia, que creo que fueron varios días, donde incluso estuvo encerrada en el cuarto, en el hotel, ella se iluminó y pudo ver, y muchas de las corrientes de tanatología tienen que ver con esta historia y con estas lecciones que ella nos brinde, que ella nos da y que ella pone en los libros que ella tiene, Elizabeth Kubler-Ross. Pero imagínate que de ese dolor, ¿no? ¿Cuál es uno de los mensajes más importantes? Haciendo algunas conclusiones de lo que hemos platicado hasta ahora. No hay forma de vivir una vida buena o mala. Esa es mi conclusión. No hay forma de vivir bien o mal. Se trata, desde mi punto de vista, de vivir la vida con la máxima conciencia posible, ¿sí? Entonces, no hay forma de vivir bien o mal, sino que estamos buscando, se trata de vivir una vida con la máxima conciencia posible, ¿sí? Se trata de la conciencia, es decir, se trata de el aprendizaje que yo puedo llegar a tener con la vida que estoy viviendo, ¿ok? Otra conclusión importante de lo que estamos platicando aquí, ¿ok? Es que no se trata, ¿sí?, como decía, de vivir bien o mal, sino que se trata de lo que puedo aprender de mi vida, ¿sí? De cómo puedo integrarlo para que mi vida, lo que voy viviendo, pueda ayudarme a construir un futuro, un nuevo futuro, una nueva versión de mí cada vez. ¿Cuál es el aprendizaje que puedo llegar a tener de mi vida, ¿no? Entonces, restarle la preocupación al tema de hacer lo correcto o incorrecto y buscar simplemente el tema del aprendizaje en mi vida, ¿sí? Como la frase que dicen que no hay fallos, ¿no? El único fallo es darse por vencido, y que solamente hay experiencias de éxito o otras en las donde se aprende. Y entonces quitar este vínculo que hoy tenemos muy ligado como sociedad al tema de que existe lo malo, existe el sufrimiento, existen las formas incorrectas, existe el fallo, etcétera, ¿no? Recuerda que la filosofía que nosotros te hemos compartido, que viene de un curso de milagros, es que todo es una manifestación del amor o un llamado al amor, ¿no? Recuerdas a lo mejor que te lo hemos platicado en otras transmisiones, ¿no? Entonces, se me había apagado la luz, ¿ok? Entonces, de esta experiencia, yo no pasé esto que te dije de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? De vivir muchas experiencias de vidas pasadas o de encerrarme en un hotel. Hay diferentes formas, me imagino, de retiros, hay muchas formas de vivirlo. Yo te conté la experiencia del cuarto y quinto paso. Luego los talleres transformacionales, que hay unos talleres también, por ejemplo el avanzado, que se trata de entrar en esa oscuridad. Se le conoce a veces en los ejercicios espirituales, se le conoce como la noche oscura del alma, ¿sí? Y entrar y profundizar en esa que todos en general evadimos o tratamos de evadir esa noche oscura. Yo era experto en evadir eso. Entonces, en evadir esa noche oscura del alma. Pero si entramos en esa cueva, también es la famosa cueva de Platón. Bueno, todo esto tiene mucho que ver con mucha gente que ha estudiado estos procesos, y de eso se trata, de que esta sabiduría nos llegue. Ha habido mucha gente que ya hizo el trabajo, entonces se trata de aprovechar lo que ya otros nos pueden brindar en su experiencia. Entrar a tu corazón, eso duele, ¿sí? ¿Cómo se sabe que estás entrando a tu corazón?
Una, porque dejas de lucir bien, yo te conté mi experiencia, ya no te importa la imagen. Puedes hacer, de una vez te doy las claves, cuando tú tengas una experiencia, un duelo, una separación, un enojo, prácticamente lo que sea, un impacto emocional, una impresión emocional fuerte. Esto debería ser como educación básica. Un impacto emocional fuerte hay que digerirlo, ¿sí? Hay que drenar, hay que desahogarse, hay que digerir ese impacto. Una de las cosas que yo comparto, que para entender la lógica de esto, es que nos enseñan y tenemos muy claro que si no comemos nos morimos, ¿cierto? Si lo investigamos, podemos vivir aproximadamente 2 semanas o hasta 3 semanas sin alimento, porque si no, entonces morimos, nuestro cuerpo desfallece, ¿no? Si no tomamos agua, podemos vivir 3 días aproximadamente, ¿no? Más o menos, tal vez. Si no respiramos, si no tenemos oxígeno en nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo colapsa también y podemos vivir 3 minutos o algo por 2 minutos o algo por así, ¿no? Máximo creo que 3 minutos. Pero hay un nutriente que es el nutriente del alma, a nivel del alma, con el cual no podemos dejar de sentirlo, no podemos dejar de alimentarnos de eso ni un segundo. Desde que estamos en el vientre materno estamos nutriéndonos de esto. Es como si nosotros fuéramos una máquina que se nutre justamente de este alimento. ¿Cuál es este alimento? Las impresiones, la experiencia. Somos máquinas que vivimos de impresiones. Todo nos impacta, seamos conscientes o no. Lo voy a repetir. Todo nos impacta, seamos conscientes o no. Vivimos de impactos emocionales, de impresiones de nuestra alma, ¿okay? Y nadie nos enseña, o nadie nos enseñaba. Cada vez más estamos viendo que hay más educación de este tipo, que normalmente se le llama como educación emocional. Nosotros le llamamos educación en el ser o educación para el alma. Y entonces la idea es aprender a hacerlo. Y yo te doy aquí unas claves, nada más así por no dejar, ¿no? Entonces, unas claves son que cuando algo te suceda, te das unos minutos, ¿no? Puede ser a solas en tu cuarto, ¿sí? La idea es que no te lastimes y que no lastimes a nadie más y te permites desahogarte, ¿sí? La transmisión pasada te contaba de la Cenicienta, donde te permites simplemente llorar sin el pensamiento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves para saber si lo estás haciendo correctamente? Estás en descontrol, o sea, estás totalmente fuera de ti, ¿no? No te estás controlando, por eso requieres estar seguro o segura de que sea un lugar donde no te lastimes y no lastimes a nadie más, ¿no? Tu cama puede ser tu cuarto, en tu cama, puede ser un buen lugar, ¿no? Con tus almohadas, tu oso de peluche, lo que tú tengas ahí, que no sea algo de cristal, que no sea algo que te vayas a lastimar, y te permites volverte loco, te permites volverte loca un ratito, te desquicias, ¿sí? No juzgas lo que estás sintiendo, no juzgas a la otra persona o a quien te hizo daño o a quien tú juzgas que te hizo daño. No se trata de juzgarlo. ¿Te acuerdas que les recomendé la Cenicienta? Si tú ves la Cenicienta simplemente llora por tristeza, por incluso por coraje, ¿no? O sea, tiene un sentimiento y lo expresa. Así es como nosotros podríamos hacerlo. Si tú lo haces con un niño, por ejemplo, vas a ver que el niño no le cuesta tanto trabajo. El problema es que no tenemos esa cultura, que hay que empezar a fomentar esa cultura. Creo que cada vez más ya se está logrando, donde podamos expresar lo que sentimos. Y entonces el niño, cuando expresa sus sentimientos y empieza a expresar, entonces empieza a liberarse de esa huella, de esa impresión, y ya no le causa tanta huella, ya no le causa tanta impresión, ¿ok? Y entonces otra de las claves es que, por supuesto, experimentas un dolor profundo, ¿no? Experimentas un dolor, pierdes el sentido de la razón, pierdes la lógica. Yo te platiqué un poquito de lo que me pasó a mí, y entonces ya no sabía yo exactamente ni qué estaba diciendo, ni lo que ya no era la lógica la que controlaba lo que yo estaba diciendo. Simplemente estaba hablando, sacando, expresando. Esa es una de las claves, que puedas estar expresando. Ahí estás llorando en tu cuarto, llorando en una mesa. Yo lo llegué a hacer ahí por ejemplo, en la empresa donde trabajaba, allá en Puebla. En algún momento, ya cuando empecé a aplicar estas técnicas, me pasó algo. Ya sabes, siempre pasa de que alguien no te entrega nada y parece de repente que puede ser una frustración, ¿no? Entonces tienes una frustración, un enojo, etcétera, y entonces
te das permiso, te vas a una sala donde no haya alguien que te pueda interrumpir o a quien puedas molestar, y te permites llorar, ¿no? Lloras y lloras y lloras y sacas el coraje. Son 5 minutos de desahogo, 5 minutos de desahogo donde sacas, acuérdate, pierdes el control, no luces bien, no te importa, a veces te sale moco, estás llorando y no estás preocupado a ver si te limpias, pero además estás tú solo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No? Sientes un dolor profundo y no tienes control, ¿sí? No tienes control, no te importa cómo te ves. Es un desahogo perfecto, es un desahogo que todos deberíamos, al menos desde mi punto de vista, aprender a hacer. Es parte de la enseñanza, la educación en el alma, en el ser. Y entonces te desahogas, 5 minutos, sales y otra vez, y entonces decides, y entonces sí ya, digamos, te proyectas hacia lo que quieres crear, ¿no? Entonces ya no tienes la frustración, ya no tienes la tristeza, etcétera. Si es un duelo profundo, puede ser una tristeza profunda, y un duelo profundo implica este descontrol, implica probablemente, como yo te comenté que me pasó a mí, incluso revolcarse en el piso, arquearse, vomitar, etcétera, ¿no? Cuando tenemos una pérdida fuerte, una separación fuerte, muchas cosas que nos pasan y que no estamos exentos de que nos sigan pasando. Entonces la recomendación es que puedas hacer esto. Te juro que después de esto, entonces hay una liberación, hay una descarga, ya no estás cargando esta parte. Es como si digiriéramos la experiencia. Es como una de estas cosas que digo, es que como no sabemos que esto hay que hacerlo, entonces vivimos constipados de nuestra propia experiencia. Entonces mucho de lo que tú sientes hoy, piénsalo. Y a poco no, cuando te has sentido constipado, hay dolor, pero el dolor se perpetúa, o sea, es un dolor constante. Hay incomodidad, hay irritación, te sientes molesto, ¿no? Te sientes molesta y respondes, eres más reactivo y sientes una molestia y una incomodidad todo el tiempo, ¿no? Si esto te parece a alguien que tú conoces, te puede estar pasando a ti, pero le pasa prácticamente a cualquier persona con la que te encuentras en el mundo, a muchos al menos. Entonces es porque vivimos indigestos de nuestra propia experiencia. Entonces, otra vez, una de las conclusiones de lo que hemos platicado hasta ahorita es que no se trata de vivir bien, de buscar hacer lo correcto, sino se trata de aprender a digerir lo que nos va sucediendo, incluso desde niños. Si fuéramos aprendiendo a digerir lo que nos sucede, entonces podríamos estar más en paz, más tranquilos, conocernos más a nosotros mismos, quitaríamos mucha de la neurosis que nos va suscitando, que nos va sucediendo en el mundo. ¿Okay? Entonces, esta es la recomendación desde las conclusiones que estamos viendo de lo que estamos platicando. Una de las cosas que se quedó pendiente y que Norma me preguntó por ahí en el chat y me pedía es que yo dije al respecto de poder ser honestos, ¿se acuerdan? De poder ser honestos, de poder decir las cosas, de no callarnos, etcétera, ¿no? Entonces me preguntaban cómo se hace eso, cómo podemos ser honestos sin lastimarnos, sin lastimar a alguien, ¿no? Entonces, yo le prometí que podíamos platicar un poquito en esta sesión de lo que yo he aprendido, de lo que yo recomiendo para poder expresarlo. Y la clave es una palabra que es de los conceptos o distinciones del ser más importante que podemos aprender. Y la palabra es responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad no desde el significado de que tiene que ser algo obligado, ¿no? Como lo que haríamos, tienes la obligación de lavar el coche o de lavar los trastes, no desde esa idea, sino responsabilidad desde lo que puedo recomendarte como un juego de palabras, ¿no? Si tú divides response y habilidad, estamos hablando de la habilidad de respuesta. Entonces es la capacidad que tenemos todos de responder ante los eventos de nuestra vida, ¿no? Y cómo asumir, y viene del existencialismo esta definición de responsabilidad. Entonces Jean-Paul Sartre, por ejemplo, lo define de esta manera, más o menos, parafraseándolo un poco, y dice: responsabilidad es una interpretación de la vida donde yo me asumo, yo elijo verme como la causa de todo lo que acontece en mi vida. ¿Sí? La repito un poquito. Jean-Paul Sartre dice que responsabilidad es la interpretación, es una interpretación donde yo me veo como la causa de todo lo que acontece en mi vida, ¿sí? Entonces, por supuesto, esto hay que digerirlo con tiempo, ¿no? Hay que comérselo bien, pero cuando asumimos esta responsabilidad, entonces también asumimos un poder, que es el poder de responder ante cualquier cosa en la vida, hasta ante aquello que parece lejano, ¿no? Una de las pruebas que hacemos, un examen que hacemos para las personas
cuando les enseñamos esta distinción para ver si lo han comprendido, y te lo pregunto yo, por ejemplo, ¿quién es responsable de lo que pasó en Beirut, ¿no? ¿Quién es responsable de esta guerra que sucedió hace poco en Siria, ¿no? O de los incendios forestales, o de la desnutrición, o de los niños o niñas de la calle? ¿Quién es responsable, ¿no? Entonces, el tema es que nuestros oídos, con la programación que tenemos de victimización, cuando escuchamos quién es responsable, escuchamos quién tiene la culpa. Pero no es el sentido de la pregunta. El sentido de la responsabilidad siempre es proactivo, siempre es hacia el futuro. Entonces, cuando preguntamos quién es responsable, significa quién puede hacer algo por esa situación, quién puede hacer algo por los niños de la calle, quién puede hacer algo por la situación que está pasando. Y todos podemos hacer algo, ¿no? Yo puedo hacer algo, tú puedes hacer algo. Entonces, responsabilidad es accesar esa capacidad creativa de hacer algo para cualquier cosa que está en mi vida. Si yo lo veo, puedo hacer algo. Puede ser que ese hacer algo sea no hacer nada. Eso ya es una respuesta. Pero el mínimo nivel de responsabilidad es al menos me informo. Y informarme sobre lo que está pasando ya es un nivel de responsabilidad. Y además puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, yo lo que elijo, no soy dado de ver tantas noticias, sino que busco que lo que mi sensibilidad me dice que está pasando en la situación en el mundo. Yo elijo, por ejemplo, hacer estas transmisiones para transmitir esta responsabilidad. Y entonces estoy haciendo algo también por lo que está sucediendo en Siria al hacer esto. Y por eso también me apasiono y entrego lo más posible para que la gente escuche que tiene esa capacidad de responder. Y entre más seamos personas que podamos responder y hacer cosas para acabar con lo que está haciéndole mal al mundo, o para construir lo que nos puede ayudar, ¿no? Entonces seremos cada vez más personas responsables, por lo tanto más felices. Desde esta noción de responsabilidad es que hay que asumir la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando yo digo esta comunicación desde la responsabilidad, lo que sea que está pasando, para poder enfrentar las situaciones en la familia, las situaciones en la vida, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Es que yo soy responsable de lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo suena esta comunicación? Por ejemplo, yo diría, yo estoy sintiendo esto, ¿sí? Cuando estoy platicando con mi familia, por ejemplo, mi esposo o mi pareja, ¿no? Entonces, y le digo, cuando tú haces esto, yo siento esto, ¿sí? Cuando tú llegas tarde y no me avisas, yo me siento desconectada, siento que te desconectas, te siento desconectado, ¿no? Cuando tú alzas la voz, yo me siento agredida, a mí me da miedo, yo me espanto, a mí me da vergüenza, yo me siento, etc. Entonces yo comunico lo que estoy sintiendo, ¿ok? Entonces también cuando yo veo algo en la situación, en mi familia, ¿no? O en alguien que está sucediendo, entonces yo lo comunico también desde lo que yo veo. O sea, asumo la responsabilidad de que lo que estoy comunicando es mi experiencia, no es la verdad. ¿Cuál sería lo contrario cuando yo digo, es que tú eres un canalla, es que tú eres un aprovechado, es que tú eres agresivo, es que tú eres? Estoy dando la responsabilidad al otro, ¿sí? Tú eres, y estoy diciendo las cosas como lo que es mi percepción, lo estoy diciendo como si fuera un hecho, una realidad, y por eso hay tantos problemas, ¿no? Por eso hay tantos pleitos, por eso hay tantas cosas, porque no sabemos comunicarnos. Y la clave es, una al menos de las claves, es responsabilidad, ¿sí? Comunicarlo desde mi responsabilidad. Es mi experiencia, es lo que yo estoy sintiendo. Yo me estoy sintiendo mal, no es tu culpa. Cuando tú haces esto, yo me siento de determinada manera, yo me siento mal. Entonces, con esto, sobre todo para Norma, puedo empezar a expresar, puedo empezar a practicar, expresar de una forma más efectiva lo que quiero cambiar, lo que quiero que sea diferente en mi familia, lo que quiero que sea diferente en mis relaciones, ¿ok? Hay más formas, ¿no? En la medida en que vamos practicando primero esta parte de responsabilidad, entonces también se trata de conectar con los sentimientos, comunicar de forma auténtica, comunicar de forma honesta, pero otra vez responsablemente, ¿no? Y ya hay más elementos de forma, no tanto de fondo, pero hay más elementos de forma, porque una de las cosas que al menos yo he practicado mucho y que funcionan es establecer el propósito de la comunicación, ¿no? O sea,
quiero que platiquemos, pero ¿para qué? Vamos a platicar, ¿no? Con alguien, con un miembro de la familia, con mi pareja, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas parecen obvias, pero no lo hacemos. Empezamos a hablar y empezamos a discutir y no teníamos la intención de discutir, pero terminamos discutiendo simplemente porque estamos comunicándonos de forma irresponsable, porque no estoy comunicándolo como es, porque no estoy asumiendo la responsabilidad de mis sentimientos y bueno, esto es un desastre, ¿no? Seguramente has vivido algo así, ¿no? Entonces, si establecemos el propósito de la comunicación, es algo tan sencillo, parece evidente, parece obvio, pero pecamos de darlo por alto, ¿no? De pasarlo por alto. Y entonces hago el propósito de la comunicación. Y entonces una de las cosas que funciona muchísimo es, quiero compartir mi punto de vista. No quiero llegar a un acuerdo, no estoy diciendo esto para que cambies, no estoy diciendo esto para que se haga de otra manera. Simplemente estoy diciéndolo para compartir mi punto de vista. Te llevas mi punto de vista y haces lo que tú consideres que es lo mejor con la información que yo te di. Una regla de reciprocidad es que cuando yo comunico, estoy dispuesto también a recibir la comunicación de regreso. Y entonces la otra persona también me comunica, también su perspectiva. Y nos vamos y seguimos trabajando, o seguimos viviendo juntos, ¿no? Y solitos los problemas, créeme, van resolviéndose. Con esta información que nos compartimos, yo ya tengo información para buscar comportarme de la forma más efectiva posible, ¿sí? Si tenemos que solventar o solucionar algo, porque entonces hay algo que se tiene que hacer, pagar una cuenta, pagar una deuda, hacer una inversión, entonces el tipo de comunicación tendrá que ser otra, ¿de acuerdo? Tendrá que ser una comunicación donde se establezca un acuerdo. La finalidad y el propósito de esta comunicación es llegar a un acuerdo y entonces te propongo esto y entonces empezamos un juego donde hay propuestas y vamos aclarando hasta llegar a un acuerdo, ¿no? Ojalá. Se requiere mucha madurez y mucho trabajo en la relación para que podamos llegar a este tipo de comunicación efectiva, ¿ok? Pero por lo menos con la otra, si empezamos a practicar, compartir las perspectivas, y hay otra comunicación que es una comunicación de limpieza. En esa comunicación de limpieza lo que yo hablo es de mis emociones. Y qué maravilloso sería que empezáramos a tener ese espacio. Imagínate, yo sueño con eso, buscamos implementarlo allá en León, ojalá todavía se puedan hacer cosas, pero es algo que como comunidad podríamos implementarlo, que son círculos, ¿no? Círculos de mujeres, círculos de los famosos círculos de los sabios, ¿no? Las personas más grandes que sirven de consejeros de toda la familia, ¿no? Hay muchas historias que muestran que esto es un claro ejemplo de madurez emocional de los pueblos, de las sociedades, ¿no? Pero tener un espacio donde estemos simplemente sentados, tal vez en círculo, etcétera, y podamos compartir cuál es nuestra verdad, qué es lo que sentimos, qué es lo que vemos, sin el afán de tener que llegar a una solución, sino simplemente para poder compartir y limpiarnos, compartir. Yo siento rencor, siento resentimiento, porque cuando tú hiciste esto, cuando tú me gritaste, la última vez que nos vimos en la Navidad pasada, o etcétera, ¿no? No me hablaste en mi cumpleaños, lo que sea, y me siento mal, ¿no? Y entonces yo me siento mal, no es que tú me hiciste, tú te has alejado de nosotros, tú eres infiel, tú eres un montón de cosas, sino acercarnos, ¿no? Una plática de incomprensión, una plática donde yo puedo hablar de lo que siento. Y bueno, este son el tipo de técnicas que me estaban preguntando, obviamente sin ser a detalle ni exhaustivo, ¿no? Pero que se pueden empezar a usar. Me dice Cheli que no ve, si alguien más no ve o si nada más es ella, ayúdenme por si alguien o yo requiero hacer algo acá con el internet o lo que sea, entonces me dicen por favor. Y si no, a lo mejor es el internet de Cheli, ¿ok? Entonces, ya con esto, sí se ve, dice mi mamá. Entonces ya con esto, entonces ahora sí, cuando hacemos esto, todo esto que les estoy diciendo es, si se fijan, para empezar a hablar desde nuestro corazón, desde lo que sentimos, y que como familias empecemos a tener esos espacios para hacerlo. No necesariamente es fácil, ¿no? Hay que empezar a practicarlo, eh, sobre todo con nuestros hijos, con nuestros amigos. No sé qué ideas se les pueda ocurrir para que hagamos algo, ¿no? Si alguien quiere, hacemos algunas pruebas, ¿no? E invitamos a más gente y hacemos una sesión de estas, ¿no? En una de estas transmisiones lo podemos hacer.
Pero bueno, si hacemos esto, podemos estar más cerca de nuestras emociones, podemos estar más cerca de nuestros sentimientos. Y estar cerca de nuestros sentimientos es lo mejor que nos puede suceder, ¿no? Podemos estar más cerca de nuestras necesidades básicas. A veces parecen, o sea, las necesidades básicas, no hablo nada más de comer, no hablo nada más de beber. Ya dije que la necesidad antes que cualquier otra son las impresiones, ¿no? Entonces, esta necesidad emocional que todos tenemos, necesidad de seguridad, de sentirnos seguros, necesidad de expresarlo, necesidades de sentirnos escuchados. ¿Cuánta gente no tiene esta necesidad de sentirnos escuchados? Y hay tantas necesidades que hoy, debemos decirlo, la sociedad no está cuidando, la escuela no está cuidando, el gobierno no está cuidando, la iglesia no está cuidando, ¿sí? Y entonces requerimos cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, aquí me dice Norma, que fue la que me preguntó, dice, lo entiendo, lo he intentado y no me resulta, que estoy haciendo mal, y como hablo mucho tiempo, ok, hay que checarlo. Aquí, por lo poquito que me dice Norma, una cosa que me pasaba a mí, ¿no? Todo me pasa, es que cuando no hablamos desde el corazón, cuando no sabemos hablar desde el corazón, entonces le metemos mucha cabeza a las cosas, somos expertos para decir historias, y no hay nada más de hueva que estar en un trabajo donde se supone que vamos a trabajar emocionalmente y estamos diciendo historias, ¿no? O sea, no sabes cuántas veces me toca a mí, y esto es muy común, no tendrá que ser natural, pero sobre todo le pasa a personas que estamos muy acostumbrados a eso. Entre más mayores creo que pasa más, y entonces tratamos de dar explicaciones y descripciones de lo que vemos o lo que nos sucede, ¿ok? Y justamente eso es lo que no va a funcionar. Estamos aquí hablando de abrir el corazón, ¿sí? Una de las cosas que yo le enseño a las mamás cuando estamos trabajando, por ejemplo, con sus hijos, ¿no? Ha pasado muchas, Chelly, por ejemplo, le consta en algunos casos en clientes, pero allá en Colombia tenemos una persona que su hija, una joven, que tenía algunos problemas de trastorno bipolar y adicciones, etcétera, y varias cosas, intentos incluso de suicidio, tal. Y entonces estaba yo trabajando con ella, volvió a recaer, la meten a urgencias, y estamos ahí, y yo fui a verla ahí a urgencias y hablando con sus papás, y su mamá pues estaba desesperada y estaba hasta el gorro de lo que estaba pasando, y yo le ayudé a hacer esto que ahorita estamos hablando. Yo le dije, a ver, mira, te voy a entrenar, vamos a entrenar para cómo le vas a decir las cosas. No le vas a decir tú eres una ingrata, tú eres una inmadura, una desobediente, eres una inconsciente, ¿qué te pasa? Que es lo que normalmente haríamos. O le vas a contar toda tu drama y toda tu historia, ¿no? Sino que le vas a decir lo que sientes. Le vas a decir el nombre de la persona, en este caso el nombre de la hija. Cuando tú haces esto, cuando te pasa esto, yo me siento morir. Yo me siento la peor mamá del mundo. Yo me siento mal, me siento que no vamos a poder con esto, me siento destrozada, me siento lastimada, me siento encabronada, me siento emputada, me siento triste, y te dejas ir. Son 3 minutos de lo más delicioso que existe. Yo sé que hoy nos da miedo, ¿sí? Yo lo domino porque tengo mucho entrenamiento para sentirlo, ¿no? Bueno, bastante. Pero esto deberíamos volverlo a hacer, hablar así desde el corazón y decir lo que sentimos. Y si se fijan, no lo estoy diciendo atacando a la otra persona, estoy hablando de mi experiencia. Qué maravilloso sería que volviéramos como seres humanos a compartir nuestra experiencia, poder hablar así, en todos lados, en la calle, en el trabajo, en el camión. Ese es mi grito, ese es mi llamado, esa es mi fuerza, ¿sí? Volver a aprender y que yo pueda ayudarles a los que lo necesiten, a enseñarnos a volver a hablar de esta manera. ¿Qué pasó con esta chica? Así conectó, así, o sea, le destrozó el corazón la mamá, a la niña, a la joven, volvió a conectar con ella. Cuando yo llegué a verla, me dijo, Sergio, quiero ayuda. ¿Sí? Se rindió maravillosamente. Esto lo he visto tantas veces, en muchos lados, de muchas formas, que promuevo que lo hagamos, ¿no? Promuevo hacerlo, y les digo, los que quieran, ¿no? Levanten la mano, hacemos una de estas transmisiones, ¿no? Para solamente, no tiene que ser a lo mejor el mismo día, no sé, nos ponemos de acuerdo, hacemos algo
para que podamos hacer algo de este tipo, ¿no? Y podamos hablar, sí, aunque sea ahora virtual, ¿no? Pero podamos empezar a entrenar, a hablar desde el corazón, sentir maravillosamente y dejar que el corazón nos vuelva a guiar, ¿ok? Entonces, ahí está, ya les lancé la invitación. Los que ven el video también se quieran apuntar. Hacemos un grupo privado, no que no sea necesariamente así abierto en Facebook Live, sino un grupo privado, y en ese grupo hacemos una transmisión privada para que seamos nada más las personas que estamos participando, los que expongamos nuestra situación. Y ya saben, la regla de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, para que esto pues, se vuelva un chisme, pues aunque el mayor chisme lo estoy haciendo yo también contando mi vida, pero no pasa nada, ¿ok? Cuando esto sucede, ¿no? Ahora sí, cuando esto sucede, entonces, ¿qué es lo que sigue, ¿no? Al menos en mi caso, mi corazón, como te decía, se empezó a abrir. Ya te conté que cantaba y las canciones, y ahora sigo sintiendo todo eso cada vez más y cada ratito, y eso me ayuda a conectar más conmigo mismo. Pero empezaron a pasar cosas increíbles. No voy a alcanzar a contarte todas ahorita, pero ahorita te doy algunas cosas que han pasado, ¿no? Y a lo mejor te cuento una en los minutos que nos quedan, ¿no? Pero bueno, o sea, por ejemplo, una que te puedo contar. O sea, pasa este tema de empezar a conectar. Cuando este corazón se empieza a abrir, y todos lo tenemos, hay una luz y una música que empieza a salir de tu corazón y que empieza a llamar. Es como yo, ahorita se me ocurre decirlo, que es como las ballenas que hacen este sonido, y entonces se encuentran unas con otras, y entonces es como un aullido de los lobos, y entonces empiezas a encontrar tu manada, y empiezas a encontrar un mundo distinto del que tenías. Es como si cambiaras de canal de la televisión, es como si te metieras al Netflix de otra realidad, y como si todo viniera totalmente distinto, y te fueras por una carretera totalmente distinta a la que venías caminando. Y entonces esta sintonización empieza a conectarse, a radiar hacia el universo, hacia Dios, y entonces empieza a llegar la ayuda, ¿no? Empieza a llegar la ayuda, empieza a llegar la sabiduría. Al menos así me pasó a mí. Empiezan a llegar mensajes, ya te he contado el tema de los sueños, pero una de estas cosas que te puedo contar, de ahí vino muchas de las cosas, prácticamente todas, nada más por no simplemente decirlo así todo, para no cometer un error por omisión. Pero prácticamente las cosas que hacemos hoy en la clínica y todo vino de esta inspiración. Todo se me fue dado. O sea, yo no inventé nada y no estudié nada. Después lo estudié para pulirlo, para sofisticarlo, para validarlo, para depurarlo y para certificarme en varias cosas, ¿no? Las hipnosis, las regresiones, el tapping, el Theta Coaching, el Theta Healing, el Reiki, la lectura del aura, la lectura sistémica, la conexión con las hadas, la conexión con Pie Grande, los ángeles. Bueno, todo eso empieza a venir desbordada. Es algo que no te lo estoy diciendo como un cuento de hadas, te lo estoy diciendo como algo científico, a lo que todos tenemos acceso, ¿sí? En lugar de estar viviendo este mundo del COVID, este mundo de cuidarnos y de protegernos, que no lo critico, sino que simplemente es una capa del mundo, ¿sí? una dimensión del mundo, y también hay que abordarla. Pero estoy hablando de una dimensión, lo que Deepak Chopra le llama el mundo no circunscrito, lo que es la ciencia moderna, la ciencia cuántica, que el quantum ya no es físico, entonces esta física ya no existe. Lo físico es el mundo de lo espiritual, el mundo de las otras dimensionales, de los planos interdimensionales, que es infinito. El 96% de nuestra realidad está compuesta de estos planos. Es una pérdida de tiempo que nos estemos enfocados en algo tan chiquito, tan limitativo como es el mundo ordinario, el mundo físico, el mundo de las evidencias tangibles, etcétera, ¿no? Cuando hay un mundo increíblemente poderoso, ¿no? Lleno de ilusión, lleno de esperanza. Tiene sus peligros como todo, ¿no? Tiene sus claves, tiene sus secretos, pero nada de eso está fuera de tu corazón. Nada de eso, o sea, no me necesitas a mí, no necesitas un maestro, no necesitas un curso, no necesitas pagar una certificación, no necesitas absolutamente nada, ¿sí? A lo mejor el trabajo que hay que hacer es que tu corazón se vaya rompiendo para que pueda florecer como una tierra fértil, y en ese florecimiento entonces venga todo eso, ¿ok? Entonces, déjame le contesto, porque veo que Josué está también diciendo,
acaba de ver la película de Netflix de Increíble pero Falso. Interesante lo del poder ser honesto con lo que pensamos, o mejor dicho, lo que sentimos. ¿Cuál es esa película? Se llama así, Increíble pero Falso. Digo, para poder verla, ¿no? Él nos lo está diciendo. Pero empieza a llegar todo esto que se sintoniza a tu corazón. Una de las cosas que me empezó a pasar, y con eso terminamos el día de hoy, es que cuando empecé a sentir cada vez más, y estaba yo trabajando ya en el tema de coaching, estaba trabajando en México, sentía mucho miedo yo desde ahí porque mis hijos no se fueron por la influenza, entonces yo ya desde ahí estaba yo conectándome con el miedo, no era consciente tanto, pero estaba conectando con el miedo como de la separación y de perderlos, ¿no? Y era, por un lado estaba yo metido en un tema del frenesí, de lo que estaba yo encontrando, mi profesión y todo, por otro lado les estaba costando a ellos trabajo porque supone que nos íbamos a ir a México, etcétera. Pero en ese entonces estaba yo muy vulnerable, muy sensible, y por todos lados yo empecé a ver imágenes. Estábamos trabajando la parte del coaching corporativo, entonces íbamos a empresas y empezaba a ver, por ejemplo, el Arcángel Miguel, ¿no? O sea, la imagen del Arcángel Miguel, un cuadro, ¿no? O una pequeña estatua, ¿no? En las entradas y pues coincidía, ¿no? Y empecé la primera o la segunda que vi, pues no le puse tanta atención, pero ya cuando fue la tercera y la cuarta, ya dije, ¿esto qué significa, no? Entonces empecé a decir, oh, caray. Y yo no tenía tanta, aunque yo creía y toda esta parte, por mi educación también católica, etcétera, pero no era alguien que se metiera mucho al tema de ángeles o arcángeles. Entonces pues simplemente empecé primero por curiosidad, y entonces me empecé a meter a ver quién era el Arcángel Miguel, y entonces vi, ¿no?, un poco los pasajes bíblicos y cómo se considera, y su luz y su rayo y varias cosas. Dije, ok, pero hasta ahí lo dejé. Pero fueron muchos más, no sé, tal vez fueron 8 o 9 veces en diferentes, en un tiempo, no tan, serían 6 meses a lo mejor, donde empecé a tener muchos encuentros, hasta que un día, de forma inesperada y mágica, yo iba corriendo y yo ya entonces en eso practicaba algo que recomiendo hacer, que es dejar que tu corazón te guíe. Yo no conocía el lugar, era en la Condesa, ahí en México, y yo dejé que mi corazón me fuera llevando por las calles, ¿no?, corriendo, sin tener simplemente un destino, sino sabía que iba a correr determinado tiempo, y simplemente fui buscando las calles que mi corazón me fue, como por intuición, ¿no?, por instinto, por intuición. Y entonces en una de esas, pero ya traía yo la onda del tema de que se me aparecía de diferentes formas, primero a nivel de cuadros y así, el tema del Arcángel Miguel, ¿no? Y entonces en una de esas, cuando voy corriendo, salgo por una calle y de repente así, una cosa, a lo mejor los que conocen, pero está ahí en la Colonia Condesa, como santuario o algo así al Arcángel Miguel. Entonces es una estatua, pues está la pared todo blanco, ¿no? Es un edificio, y el Arcángel Miguel es enorme, y ya de plano pues ya no podía negar que algo estaba pasando, y ya lo veo así, y empiezo a sentir maravilloso. Ya había como escuchado algo, y entonces veo en los horarios, y decía que a las 9, eso eran como las 7:30 tal vez, 7, a las 9 había una consagración al Arcángel Miguel, ¿no? Entonces ya me acuerdo que ahí Michelle ya trabajaba ahí en el centro de coaching ahí en México. Una amiga, Marina, también me acuerdo que le dije, y fuimos los tres y hicimos la consagración y el ritual y todo eso. Hicimos la consagración al Arcángel Miguel, y desde ahí empezaron a pasar muchas cosas, y este contacto que yo también les contaré con el Arcángel Miguel ha sido fundamental, ha sido clave. Desde la ciencia también tengo una forma de explicarles. No he dejado de ser tan racional todavía, por algo pagué tantos precios que te he platicado, pero ahora que combino mucho mi emoción y mi corazón con esta parte racional, te puedo dar mucha información, te puedo contar lo que me fue pasando, pero también que podamos entender cómo nos relacionamos con esas energías que significan, incluso desde el espectro desde la ciencia, cómo puede ser explicado este tipo de coincidencias, este tipo de cosas divinas, este tipo de cosas que yo le llamo simplemente maravillosas o mágicas, y cómo puede ser, como me pasó a mí,
pero también la idea es develarlo de cómo puede pasarle esto a todos, a cualquier persona, y que estas coincidencias, estas sincronicidades sean parte de lo que podemos ir viviendo cada día más. Este tipo de cosas son de las que voy a empezar a platicarte, de cómo fueron dándose todas las herramientas que utilizamos en Clinique, en nuestra vida, y cómo nosotros vivimos a partir de esos momentos, y cómo lo hemos ido capsulando y cómo queremos brindárselo al mundo para que lo conozcan, porque si nos pasó a nosotros, si me pasó a mí, puede seguramente pasarte a ti. Si hoy tú eres feliz, si hoy tú estás paz y te sientes extasiado por la vida, entonces pues compártenos también todo eso, ¿no? Y nosotros vamos a compartir también lo que pensamos que nos puede llevar a eso como humanidad, porque no se trata de que si ya lo estamos viviendo, pues entonces podemos compartirlo para que lo vivamos juntos, ¿no? Y todas esas cosas que vemos en las noticias, en las películas, en los periódicos, de lo que le pasa a mucha gente, podamos poco a poco erradicarlo y el mundo sea un lugar mucho mejor, ¿ok? ¿Y qué tanto es una señal eso que te pasó para aplicarlo a nosotros? A ver otra vez. ¿Y qué tanto es una señal eso que te pasó para aplicarlo a nosotros? ¿No? No le entiendo así muy bien a la pregunta, Josué, pero tiene que ver con un tema de intuición, no es algo que se puede entender, ¿no? Pero bueno, ahorita me doy un tiempo para ya terminar la transmisión. Me voy a despedir. Bendiciones a todos, muchas gracias a los que se conectaron, los que pasaron por aquí, los que le pusieron like. Qué bueno que están participando, mándenme sus comentarios. Gracias, Norma, por las preguntas que me hiciste de la vez pasada. Me ayudas a saber si esto te resolvió, te ayudó. Los que están diciendo ahí de que hagamos propuesta del grupo y una plática especial para esto, entonces ahí díganme quiénes son para que vayamos haciendo el grupo y hacemos una de estas reuniones específicas para trabajar la parte de inteligencia emocional, ¿ok? Entonces me dice del Arcángel Miguel, ¿cómo saber si es una señal? Pues tu corazón, otra vez es un tema de que el corazón te va diciendo, o sea, todo lo que parece una coincidencia, ¿no? Empezamos a ver así la vida, y esto lo decía Einstein, ¿no? Podemos pensar en la vida que todo es un milagro o que nada es un milagro, ¿no? Entonces yo prefiero pensar que todo es un milagro, entonces pues obviamente tu elección, ¿ok? Rosario dice, soy feliz, pero hay parte de mí que busca el dolor en el que mucho tiempo estuve. Ajá, como el tema de programas que van a ir repitiéndose y que no podemos liberar. Eso también lo vamos a trabajar, y lo podemos trabajar en esta reunión que el que quiera, nada más que acuérdense, el que quiera requiere entrarle desde el corazón y profundo hacia el corazón, y lo hacemos los que quieran participar. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a seguir trabajando acá en la clínica, porque tenemos afortunadamente trabajo que hacer, y al rato en la Academia de Telos, ahí les vamos a mandar pronto también información. Ya vamos a abrir la Academia de Telos Academy, que es una academia espiritual virtual, digital, para todos ustedes, y les mandaremos ahí, además de las páginas que ya les hemos compartido, ¿ok? Un abrazo para todos, los amo, cuídense mucho, bye.